Voy a pedir que abran sus Biblias una vez más a la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, y vamos a seguir trabajando con ese capítulo, horadando allí adentro para poder extraer. Yo considero que lo que hay acá es néctar para nuestras almas. Y honestamente, si no entendemos este capítulo, no vamos a poder entender qué es lo que Pablo demanda de nosotros en cuanto a la senda de los sabios. Porque hay mucha gente que consideran, tienen una definición de la sabiduría muy distinta a la que describe la Escritura. Hay muchos en el Oriente que, me acuerdo antes de conocer a Cristo, estuve hurgando un poco en algunas del taoísmo, hinduismo y algunas de esas cosas hace muchos años antes de conocer al Señor. Y también ellos hablan de la senda de los sabios, pero es una sabiduría humana que realmente no nos lleva muy lejos. El apóstol Pablo nos dice ahí en Efesios versículos 1 capítulo 1, versos 3 y 4, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Escuche, según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y permítame saltar al verso 11, donde dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En otras palabras, según su plan. Por eso el título de esta semiserie dentro de la serie es Los planes que funcionan, y esta es la segunda parte de eso que comencé a hablar el otro día. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, y al abrirla, por favor, Señor, te rogamos, te imploramos que nos ayudes a comprenderla de la forma que tú, Señor, intencionadamente la presentaste a nosotros aquí en esta escritura. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a tocar un tema, hermanos, que es álgido, que produce una especie de salpullido en el alma de algunas personas, de picazón. Y entiéndaseme bien, no estoy interesado en entrar en un esgrima de ideas y palabras contra cristianos que están en dirección contraria a lo que voy a plantear, específicamente el tema de la elección. No se espanten, no se ofendan si se sienten que lo que voy a plantear tal vez atenta contra sus ideas. Yo simplemente voy a ir abriendo la Escritura, lo que nos dice el apóstol Pablo y la Biblia, acerca de este tema que es tan punzante, parece que fuese una espina hincada en el costado de algunos creyentes. Y francamente no debería ser así, no debería producir este tema ese malestar en el estómago, en las vísceras, porque si Dios nos habló de esto es para el bien de nuestras almas, no para amargarnos la vida o crear una tormenta psicológica debido a esto que a veces va en contra de nuestra manera de pensar como seres humanos.
Todo lo que dice este hombre, a fin de cuentas, es para bendición de nosotros, según dice en el verso 3, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Dije en un principio, en la exposición anterior, que los planes que funcionan, acuérdense que la semana pasada inauguramos el nuevo año, y entonces la gente planifica, pero entonces los llevé a considerar cuáles son los planes de Dios para nosotros, cuáles son los planes de Dios para Él mismo, para su gloria, que nos incluyen a nosotros. Bueno, los planes que funcionan son la senda de los sabios. El versículo que engloba todo lo que vamos a ir desarrollando es el capítulo 5, verso 15, cuando el apóstol Pablo nos lleva a la conclusión de que miremos con diligencia cómo andemos, no como necios, sino como sabios. Es decir, que hay una posibilidad de que los cristianos estén andando neciamente o, en su defecto, andar como corresponde, y es la senda del sabio o del saber. Hemos indicado o hemos preguntado cuál es la base de nuestro andar cristiano. ¿En base a qué nos conducimos o debemos conducirnos de cierta manera? Y en la exposición anterior, los remito que vayan al canal, no sé, y lo vean. Alguien me escribió canal de televisión. No es un canal de televisión, es el canal de YouTube. Alguien me dijo, ¿en qué canal salen? Creo que alguien de Centroamérica. Y déjenme que por los de la cámara, por favor, no, cuando digo canal, no hablo de un canal televisivo. A veces tal vez a lo mejor no es la mejor expresión la mía, ¿no? Me refiero al canal de YouTube. En la página de la iglesia tenemos una señal y entonces se bajan estas predicaciones. Así que no busquen ahí en TV México o algún lugar de esos en donde está el canal de la Iglesia Bautista, porque no lo va a encontrar jamás. Ojalá algún día tengamos la chance, ¿no?, de tener un canal, pero eso es apuntar para lejos y mucho. Pero bueno, habíamos indicado entonces que una de las bases que tenemos para nuestro andar cristiano es el hecho de haber sido bendecidos, nos dice el versículo 3. Y hoy vamos a observar que otra de las bases donde se planta o se monta nuestro andar cristiano es el hecho de haber sido escogidos. Otra vez, esa palabra les produce escalofrío a la gente, pero eso es lo que encontramos en la carta esta que escribió el apóstol Pablo. El hecho de haber sido escogidos por Dios, dice allí. Si atamos las ideas del verso 3 y verso 4, más o menos podemos leerlo o parafrasear la idea de esta forma. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Cuidado, no perdamos de vista toda la sección, versos 3 al 14. Porque si bien yo estoy hablando de ciertas partes de la sección, todo es un conjunto. Es un pasaje extraordinario y precioso que vale la pena que sigan estudiándolo. Es una oración larguísima, probablemente la oración más larga que tenemos en toda la Biblia. Y no sé si en toda la literatura. Yo honestamente no he encontrado, y me he leído un par de libros ya, en mis años, y no he encontrado una oración tan larga como esta, en ningún libro, ya sea secular, en mito, poesía, no he encontrado en crítica teológica, no he encontrado ninguno que haga una oración tan larga como la que hace el apóstol Pablo acá, por inspiración divina, es algo sorprendente. Y no solamente el hecho llama la atención que sea una oración tan larga, pero es el hecho del contenido teológico que tiene esa oración. Eso es lo más importante, que muchas veces no tomamos en cuenta. Nos molesta la teología, es algo demasiado pesado para la gente en la actualidad, pero sin embargo está ahí justamente para que nos hundamos en los misterios y la maravilla de la bondad de un Dios bendito que bendice. Y que justamente todas esas verdades teológicas que va exponiendo el apóstol San Pablo por inspiración es justamente la base de nuestro andar cristiano.
Muchos de nosotros no estamos andando como corresponde porque no tenemos una base teológica sólida, firme. Cuando usted ve a un cristiano que se conduce en la sociedad, en casa, en la iglesia, donde sea, donde se desarrolla, esa persona anda mal sencillamente porque sus bases teológicas son endebles o están todas torcidas. Cuando una persona digiere las verdades teológicas que encontramos en la palabra de Dios, eso transforma su vida completamente. Su manera de pensar, su manera de actuar, la manera de vestirnos, la manera de proyectarnos hacia el mundo. Pasamos a ser ahora testigos de las glorias de Dios en medio de una sociedad en penumbras. Cuando la persona del cristiano se confunde con el resto de las tinieblas es porque está en tinieblas, está andando en tinieblas. No digo que está perdido, pero es un cristiano que no está viviendo a las alturas de las demandas del Señor. Noten que el escritor dice que hemos sido escogidos para ser santos y sin mancha. Así que no es para que seamos cristianos en el anonimato, sino para que se note que somos cristianos. Y eso se va a manifestar cuando realmente empezamos a deglutir la teología. Hoy, honestamente, hermanos queridos, creo que la iglesia adolece de una sana teología, de la doctrina. Nos espanta la doctrina. Algunos dicen que es letra que mata, que enloquece, disparates por el estilo, que bueno, no vamos a entrar en ese debate ahora. Sin embargo, nos dice acá el apóstol San Pablo que todas las bendiciones enlistadas o las realidades espirituales que menciona este hombre son, nos dice, en base a la elección, no al preconocimiento o al conocimiento anterior que tuvo Dios de lo que va a decidir la gente, sino que todo se trata de la propia voluntad de Dios. Insisto en esto, la voluntad de Dios sin ningún tipo de cooperación o asistencia de parte de la voluntad del hombre. Esto que estoy diciendo es altamente controversial en la manera de pensar hoy porque se trata de, no sé, buscar un balance, una especie de, se le llama sinergismo a esto, un tipo de cooperación entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Pero usted observa que es completamente ajeno esa cooperación en lo que dice el apóstol San Pablo. Usted busca aquí la voluntad del hombre actuando con Dios y no la encuentra en ninguno de estos versículos y honestamente no la encuentra en ninguna de las líneas de la carta de Pablo a los Efesios y más allá, en un enfoque más amplio, no lo va a encontrar jamás en la teología del apóstol Pablo. Por eso dice este hombre que somos salvos por gracia y no por obras. No hay nada que pueda proveer el hombre para mover la voluntad de Dios a beneficio del pecador. ¿Qué es escoger? Dice este hombre, según nos escogió. Escoger en nuestro idioma, y la definición es la misma, que hay mucha afinidad en el idioma español con el griego, que están, vamos a decir que lo que nos une un poco es la lengua latina. Pero no es muy difícil de entender para el hispanoparlante agarrar las ideas de la mentalidad del griego o del hombre de la época del apóstol Pablo o de Jesucristo. Cuando digo griego me refiero a la cultura. El griego fue absorbido en un sentido como sociedad por el Imperio Romano en este entonces, pero todavía existe el fermento helénico en la manera de pensar y en la manera de expresarse, y el idioma griego es el idioma común, el idioma internacional, comercial, político de aquel entonces. Hoy más o menos lo que nos serviría como ejemplo es el idioma inglés, es el idioma internacional. Bueno, aquel entonces era el idioma griego. Y la definición de escoger que vemos ahí es elegir o tomar una o más cosas. En este contexto obviamente se habla de personas, de gente, entre varias,
con un fin determinado, por ponerlo de una manera muy simple. Es el acto de seleccionar a alguien o a algunos con cierto fin o para alcanzar un determinado propósito. Llevar a cabo un plan, como bien nos indica allí, previamente trazado en el versículo 11. Por eso les leí ese versículo para que observen que Dios está llevando a cabo su designio, su plan. Nos guste o no nos guste aceptarlo, y acá es donde se nos ponen los pelos de punta. Elegir implica descartar. Usted no... A ver, escúcheme una cosa. Acá es donde empieza el problema con algunos. ¿Cómo puede ser que Dios descarte? Pero el hablar de escoger implica descartar algo o alguien. Si usted tiene una caja de caramelos, permíteme trivializar un poco, ¿no? Una caja de caramelos de un montón de gustos. Y yo le digo, escoja 3 de esa caja. Es un ejemplo un poco corto, ¿no?, para lo que está diciendo Pablo, pero más o menos para que entre la idea en nuestra mente. Y bueno, tiene la caja de caramelos, tiene la opción de escoger 3 y usted escoge uno de naranja, uno de mandarinas y uno de chocolate. ¿Qué sé yo? Bueno, se agarró los 3 y ¿qué hace con los otros? Los descartó. Podría haber elegido otros 3, pero usted escogió esos 3. Ya sea porque le gusta la naranja, la mandarina, el chocolate o qué sé yo, porque le pica no sé qué cosa, y entonces usted se agarró esos 3 caramelos. Bueno, lo que implica es que descartó el resto. No los odia, no tiene un problema personal con el caramelero que vendió los caramelos o la fábrica que los produce, simplemente que usted tiene una cierta afinidad por esos gustos y entonces escogió eso. Con Dios no funciona de esa manera, en el sentido de que Dios tiene afinidad por acá y por allá. No, el punto es que el elegir implica descartar lo que no se escogió. La palabra escoger, quiero que me siga con muchísima atención porque es muy difícil de explicar y entender estas cosas. La palabra escoger allí es eklegomai. Insisto, no nos olvidemos que la versión que nosotros tenemos en español o cualquier otro idioma es una traducción de los textos que se escribieron o se inspiraron originalmente en la lengua griega. En griego es eklegomai. En algunos pasajes esa palabra se traduce literalmente como elegir. En otros pasajes, como en este que tenemos aquí adelante, se traduce como escoger. La palabra que nosotros tenemos como escoger se traducen de otras palabras griegas, pero en definitiva encontramos, cuando hacemos un análisis de la semántica, es que son sinónimos, quieren decir exactamente lo mismo. O sea que usted no va a encontrar que la palabra elegir y escoger, traducida en nuestra versión en español, sean diferentes la una de la otra. Las dos palabras que aparecen en la Biblia, elegir y escoger, significan exactamente lo mismo. Sin embargo, volviendo otra vez al original, la palabra que se traduce en español como escoger es eklegomai. Y siempre que encontramos esa palabra, eklogé, eklektos, eklegomai, siempre esa palabra se traduce o quiere decir elegir. Eso es algo muy importante, porque he escuchado a personas que dicen, bueno, no, pero escoger es una cosa, elegir es otra. Bueno, para usted puede ser así, pero cuando vamos al texto original, desde el punto de vista de la definición, la semántica de la palabra quiere decir siempre elegir, y cuando se traduce escoger se quiere decir elegir, es la misma, es un sinónimo. ¿Entiende lo que es un sinónimo? Dos palabras que significan exactamente lo mismo. Así que eso es una aclaración que vale la pena tomarse en cuenta. Pablo VI, el que fue sumo pontífice en su momento, y quiero aclarar que no, con esto al mencionarlo no estoy poniéndome en línea con su teología, no me interesa, voy a leer una afirmación que hizo este hombre, no interesa si uno es religioso o no es religioso, si es protestante, si es qué sé yo, católico o lo que sea. No me interesa en qué banco se sienta en cuanto a las creencias. Pero este señor
hizo una afirmación que es muy interesante. Y le voy a decir por qué. Textualmente, la dignidad del hombre requiere que obre según su libre elección, sin ninguna coacción externa. ¿Qué quiso decir este señor? Bueno, en otras palabras, que el hombre es verdaderamente digno cuando escoge o elige libremente, sin ninguna coacción, quiere decir sin ningún tipo de influencia o fuerza externa que lo lleve a elegir obligadamente alguna cosa. ¿Me hago entender? Más o menos. Repito, la persona es digna cuando escoge libremente sin ningún tipo de presión, de una dictadura, de una voluntad ajena a él, que le dice, tú vas a elegir de prepo esto que yo te digo. La persona elige libremente lo que quiere. Eso es el hombre digno, o lo que dignifica al hombre. La gente no tiene mayores problemas en aceptar esa afirmación. En líneas generales, incluso los creyentes decimos, amén, sí, tiene razón este señor. El hombre es un hombre digno cuando escoge libremente sin que nadie lo obligue a elegir ciertas cosas. Si hablamos de, qué sé yo, aceptar el Evangelio, el hombre es digno cuando acepta solo, libremente, el Evangelio, sin que nadie le meta un fusil en el pecho y diga, o te conviertes o te quemo. Por ejemplo, ¿no? Ese tipo de exageración. No tenemos problema de aceptar esa definición. Sin embargo, cuando se introduce el tema de la elección de Dios, ya no la nuestra, ahí empiezan los problemas, el dolor estomacal. La dignidad del hombre requiere su libre elección, sostienen. Pero cuando se trata de Dios eligiendo, Él, según nosotros, no puede tomar esa decisión o esa atribución de elegir lo que le plazca, incluso antes de haber creado todas las cosas. Porque según nos dice el apóstol Pablo allí, es que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Así que nosotros sí somos dignos al escoger libremente. Pero cuando Dios decide escoger libremente, incluso antes de haber creado todas las cosas, ahí decimos, momento, paren ahí, momentito. En ese caso, si Dios actúa de esa manera, no es digno, es injusto. Y ese es el ataque que se hace a la doctrina de la elección. Pero es sorprendente el doble estándar que tenemos nosotros cuando abordamos la libertad de elección, o lo que lo llaman libre arbitrio o albedrío, entre el hombre y Dios. Es decir, que de alguna manera observamos que, el hombre no debe ser coaccionado desde afuera, pero Dios sí. Dios es coaccionado por la voluntad libre del hombre. Eso es un asalto a la dignidad de Dios. Dígame, ¿cómo es posible que nosotros pensemos que le estamos dando gloria a Dios con ese doble estándar en nuestra manera de pensar? Dios es coaccionado por la criatura que todavía no vino a la existencia. Dios tiene que esperar para elegir a que la criatura que planea crear, en algún momento en el tiempo decida libremente tomar una decisión y entonces Dios puede llevar a cabo su plan. Pero eso es una locura. Yo no sé, pero hay gente que dice, amén, así es la cosa. Y cuando pensamos un poco, no solamente desde el punto de vista teológico, pero desde el punto de vista de la lógica, desde un aspecto más filosófico, nos damos cuenta que el tren se descarrila. Hay algo acá que no lo estamos manejando bien. Y sin embargo, el común de la sociedad tiene este doble estándar, que es un atentado contra la gloria misma de Dios. Repito, el hombre es digno cuando elige libremente, sin ningún tipo de coacción externa. Dios no. Dios tiene que ser coaccionado por la voluntad del hombre, porque si Dios decide actuar libremente, no es digno, es injusto. Vamos, señores, ¿estamos pensando bien cómo armamos nuestras ideas?
Pensemos un poquito más en la conclusión de este asunto, porque si Dios tiene que depender en sus planes de las elecciones libres, tuya, mía o de cualquier criatura que va a crear, repito, dice allí desde antes de la fundación del mundo, o sea que todavía no estamos hechos. Dios no puede planear absolutamente nada. Dios tiene que a lo mejor desear, pero no planear definitivamente para dónde van las cosas o cómo va a manejar la creación que está dispuesto a crear. Porque el planear, a fin de cuentas, implica elegir hacer ciertas cosas y de cierta manera, y para eso debe destinar desde antes ciertas cosas que sucedan en una forma determinada. De lo contrario, el plan de Dios podría ser un verdadero fracaso. Porque Dios simplemente está diciendo, ojalá que las cosas me salgan bien, pero tengo que esperar que el hombre libre, que es digno, decida, y entonces ahí voy a ver qué es lo que hago. Algunos argumentan que no, pero lo que pasa es que Dios ya conocía de antemano las decisiones libres de los hombres. Espere que entre la próxima semana en lo que es la predestinación y va a observar lo absurdo que es esa manera de pensar. Que Dios conoció lo que íbamos a decidir. Y ya va a ver cómo el hecho de conocer implica forzosamente predestinar. Porque si Dios sabe que usted, para adelantarle un poco, ¿no? Dios sabe que usted lo va a escoger a Cristo como Salvador, ya está predestinado, mi querido amigo. Porque usted no puede elegir otra cosa. Porque si usted decide, Dios conoce que usted va a elegir a Cristo y de repente en el tiempo usted decide no elegir a Cristo, bueno, Dios no sabía nada. Se equivocó. Porque si Dios conocía que lo iba a recibir, no puede elegir otra cosa, porque si Dios conoció de antemano, está destinado a aceptar a Cristo. Así que esa división que hacemos entre preconocimiento y predestinación es un disparate. Es la misma cosa, son una moneda con dos caras, dos aspectos de la obra, el plan de Dios de la eternidad. Eso lo voy a masticar un poco más la semana que viene para que ustedes entiendan mejor el asunto y la connotación de todo eso. Todos los planes de Dios se cumplen. Todos. Nada ni nadie puede frustrar, y esa es tu esperanza y la mía, sus planes. No se trata de una quimera o una adivinanza. Nuestra fe cristiana está basada en planes concretos. Dios ha decretado cosas que no pueden ser frustradas. Y se cumple porque esas cosas están determinadas que sucedan de esa forma y no de otra forma. Porque la voluntad de Dios así lo quiso. No lo quiere, sino lo quiso. Y Él lo quiso, también me mete en un problema teológico de envergadura mayor, porque estoy diciendo lo quiso porque no encuentro otra palabra más apropiada. Lo quiso hablando del pasado, pero en realidad, en cuanto a Dios se refiere, es todo un ahora, un ya. Nosotros no podemos hablar de cómo Dios interviene en el tiempo en una forma trascendente, porque escapa a nuestra capacidad racional, los seres finitos. Pero hablo, debido a que Pablo habla desde antes de la fundación del mundo, es una mirada hacia atrás en el tiempo, nos mete en un problema realmente tremendo esto. Pablo nos dice que el habernos bendecido fue según o de acuerdo a su elección de antemano. Sígame bien con esto. De algunos que vendrán a ser creyentes. Repito, antes de la fundación del mundo, o sea que vendrán en el tiempo a ser creyentes. Dice allí, elegidos para ser santos y sin mancha. No elegidos porque son o van a ser santos y sin mancha, sino para llegar a hacerlos, a convertirlos en santos y sin mancha. En ningún momento Pablo insinúa la idea de que Dios elige porque ellos lo eligen a Él. Esto es algo sorprendente.
La idea de algunos de que Dios conoce que lo van a elegir. Pablo jamás, en ningún lugar de la carta, dice que Dios está eligiendo porque la criatura opta por elegirlo a él. Y entonces, como consecuencia de ese acto de elección de un ser libre, entonces Dios es movido a elegirlo. No tiene otra alternativa. Insisto, ahí la palabra escogió, eklegomai, es interesante porque, por favor, perdonen la tecnicidad acá, es un participio en voz media. ¿Y qué es eso? Bueno, lo que quiero que tomen nota ahora es de la voz media. Lo que indica con el uso de la voz media es que la decisión de escoger es de parte de Dios, sin agente externo. Dios escoge de sí mismo y para sí mismo. Por eso deliberadamente se utiliza esa voz media. Es Dios el que escoge por sí mismo, sin ningún tipo de agente externo o coaccionante que lo lleve a tomar esa decisión. ¿Me hago entender? Yo sé que es complejo esto, pero por eso trato de ver si puedo puntualizar las ideas. La voz media que se utiliza allí está indicando que Dios no fue influenciado por nada, ni en el tiempo ni a su lado, que lo lleve a decir, a ver, si yo le pongo a una persona la caja de caramelos y le estoy diciendo escoge 3, en un sentido lo estoy coaccionando. Porque le estoy diciendo, escoge 3 solamente. Podría escoger, no digo, escoge todos los caramelos. Le digo, no, tú vas a escoger solamente 3. Bueno, ya le puse una restricción. Ya en un sentido estoy determinando yo desde afuera qué es lo que tiene que escoger esa persona. No sé qué gusto va a escoger, pero solamente puede escoger 3. No 4 ni 5, 3. Vas a escoger 3. Eso es coaccionar. En el caso de Dios no funciona. No hay nadie que le diga, tú vas a escoger a este. Dios se determina a sí mismo a escoger quién decide. Eso es lo que implica el uso deliberado de esa voz media en ese pasaje bíblico. Así que Dios escoge de sí mismo, como bien dice, por ejemplo, ahí en el versículo 5, dice en la última parte, dice, según el puro afecto de su voluntad. ¿Se da cuenta que no aparece una segunda voluntad que coaccione a Dios? Su voluntad, no la voluntad debido a otra voluntad, es la suya, suya sola. Verso 9, según su beneplácito. Es impresionante lo que dice este hombre. Y verso 11, predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio o diseño, si quiere, de su voluntad. No es un accidente que este hombre plantee las cosas en una forma inclinada a Dios sin ningún tipo de intervención de voluntad ajena, la voluntad de un hombre, de la acción libre de la criatura que lo obligue a Dios a elegir a quien decida, como ser el prever en el tiempo o en el futuro la criatura libre tomando la decisión de escogerlo a él y por lo tanto Dios escoger a la criatura. Repito, la voz media en este caso es muy importante que la tomemos en cuenta para hacer una interpretación correcta de esta afirmación del apóstol Pablo. Porque está hablando de una intervención unilateral del lado solamente y exclusivamente de Dios. Él escoge de sí mismo y para sí mismo, sin necesidad de que la criatura lo escoja a él. Hay un número considerable de gente dentro del cristianismo en la actualidad que no acepta la doctrina de la elección, y tal vez entre nosotros haya alguien, por eso no haga esto personal, no estoy atacándolo a usted, estoy tratando de llevarlo a qué me dice la Escritura, porque si vamos en busca de la verdad, yo he luchado con este tema, y tenemos que rendirnos a la evidencia de la Escritura. Pero hay personas que he escuchado que dicen, no, yo la elección no la acepto porque es una doctrina calvinista. ¿Han escuchado alguna vez eso?
Es una doctrina calvinista. Calvino inventó la doctrina de la elección. Entonces Pablo era calvinista. Agárresela con Pablo. El único problema es que Pablo vivió 1500 años antes de Calvino. Ahora, pregunte, yo no sé cómo hizo Pablo para hacerse calvinista. Tal vez a lo mejor, igual que Dios, previó las teologías de Calvino y entonces de antemano escogió la doctrina que eligió Calvino. Perdone la ironía, pero la verdad, es un poquito risorio, ¿no?, el asunto. Pablo vivió 1500 años, está hablando de elección, pero nos dicen algunos que rechazan la doctrina porque se la inventó Calvino. Jesús. Nos dice Mateo 20:16, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Esa palabra escogidos en español es eklegomai, que quiere decir elegidos en todas las instancias. No dijo que todos son, mire bien ese verso, escogidos o que no hay escogidos. Dice, hay pocos escogidos, pero escogidos al fin. Eso es lo que nos dice Mateo que dijo el Señor Jesucristo. Y los escogidos, nos dice Pablo, que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Jesús dijo eso, y Pablo. Mateo 24, verso 31, se habla de el retorno de Jesús. Y enviará el Señor sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Otra vez la misma palabrita. Juntará, noten que dice allí a algunos, pero juntará a algunos, no a todos, que fueron escogidos. No que lo escogieron al que viene, sino que fueron ellos antes escogidos. Y vienen a buscar a esos escogidos. Marcos 13:20, y el Señor, si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, hablando del juicio. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Noten que lo que dice allí el Señor es que los escogidos, no dicen los escogidos que lo escogieron a Él. ¿Se da cuenta de eso? Sino que dice que Él mismo los escogió a ellos. Es interesante porque en ese caso yo encontraba que se utiliza la voz media de la misma forma que utiliza el apóstol Pablo en el capítulo 1, verso 4, cuando habla de escogencia. El Señor dice que Él escogió de sí mismo y Pablo aquí está diciendo lo mismo. O sea que vemos una total correlación entre la doctrina de Pablo y la doctrina que enseñó el Señor Jesucristo. Lucas 18:7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Es una pregunta retórica que tiene una respuesta que es sí, definitivamente. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Obviamente nadie. Otra vez, otra pregunta retórica. Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios. Segunda de Timoteo 2:10. Todo lo soporto por amor de los, adivine. Tito 1:1. Por si no le queda todavía claro, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los, decimos todos, escogidos de Dios. ¿Qué quiere que le diga? Oiga, pero a ver, yo le estoy leyendo algunos versículos. Usted vaya acá a sacar una concordancia y empieza a buscar, pero se va a hartar de este concepto. A ver, yo creo que Jesús, Mateo, que estaba de acuerdo con Jesús, por eso escribió las palabras de Jesús, Lucas, Pablo, Pedro, Timoteo, que recibía las enseñanzas de Pablo, Tito, eran todos calvinistas. No sé cómo se pusieron de acuerdo con un señor que todavía no existe, pero eran todos calvinistas. No, señor, no eran calvinistas. Lo que pasa es que tal vez podríamos decir que Calvino estaba de acuerdo con aquellos del pasado, no al revés. Mi querido, estamos leyendo todo mal.
Estamos abordando el tema mal. Esto de que la doctrina de la elección se la inventó Calvino, pero a ver, frenemos un poco, por favor, desaceleremos el asunto y abramos las Escrituras y estudiemos el tema con más responsabilidad. El que tenga ojos para ver, vea. ¿Qué quiere que le diga? La elección no es una doctrina calvinista. Saquémonos este mito de la cabeza. Y le digo con toda autoridad, acá los que están presentes y los que están en la cámara, si usted realmente no entiende esto, vaya, abra su Biblia y póngase a estudiar antes de pretender ser maestro para enseñar la Biblia. Muchos de los que se niegan a aceptar la doctrina de la elección se dicen ser arminianos. Hoy se habla de Arminio, de Calvino y todo un lío y la gente ni sabe quién fue Arminio o quién fue Calvino. Algunos sí, otros no tienen la menor idea. Simplemente repiten esos nombres porque lo escucharon desde los púlpitos. Yo no le voy a hablar de Arminio ni de Calvino, no me interesa, quiero hablarle de Cristo. Pero algunos se dicen ser arminianos. Pero si leyesen un poco a Arminio, se darían cuenta que Arminio, ese famoso Arminio, fue un gran hombre, jamás negó la doctrina de la elección. Entonces, mi amigo arminiano, sin faltarle al respeto, por supuesto, es para orientarte. Si vas a meter a Arminio en el asunto para negar la elección, ve a leer la historia, la biografía y la teología de Arminio, que sí había algunos puntos de diferencia con el calvinismo, Calvino ya estaba muerto, pero que negó la doctrina de la elección, no, por favor, no. Tienes que investigar un poco más el asunto. Bueno, a ver, dejemos de lado este sector controversial de quienes dicen no creo en la elección, que por cierto terminan negando a fin de cuentas. Yo no sé qué hacemos con este pasaje de Pablo en Efesios, cuando dice, según nos escogió, nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Arranque la hoja esa y tírela a la basura. Honestamente, si es que no vamos a creer en eso. Y todos los pasajes que acabo de leerlos, miren, se van a quedar sin Biblia. Hay quienes, reconociendo la doctrina de la elección, proponen algunos argumentos que sufren serios problemas de interpretación, de exégesis, de quitar la idea o sacar o extraer la idea del texto bíblico. No para aceptar o rechazar, puedo decir, la elección de individuos para argumentar a favor de una elección corporativa. Es decir, el Señor no eligió, según acá el texto que tenemos delante, a personas, sino que eligió a un grupo. Ese es otro argumento que se utiliza en la actualidad, más o menos como se dan cuenta que no se puede negar la doctrina de la elección, todavía no se quiere mover al ala de lo que llaman el calvinismo, la mala palabra. Pero sin embargo, bueno, ponemos a uno a la derecha, sería de ustedes, en este caso tenemos Calvino, de este lado tenemos Arminio, o calvinismo y arminianismo. En este sector se dan cuenta que negar la elección ya no se la traga nadie, entonces se van a empezar a mover un poquito hacia el centro, hacia el calvinismo, pero no. Calvino es malas palabras, no podemos ni siquiera mencionarlo, entonces nos vamos a mover un poco al centro. Bueno, eso es lo que es un sector de este grupo arminiano que se mueve a ese semi-calvinismo, qué sé yo, o no sé, o llamarle semi-arminianismo, se mueve más al centro. Otra vez, perdonen si les pongo los pelos de punta, pero es más o menos para darles un poco de contexto. Ahora, sostienen que si Dios escogiese personas, sería una elección injusta. Les parece injusto que Dios elija individuos de entre tantos, por lo tanto, entonces dice, no eligió individuos, sino que Pablo habla de un cuerpo. Ahora, hay tres errores básicos que encuentro yo que son los más serios. Los otros, la verdad que no merecen atención. Pero estos tres sí creo que son importantes porque son muy populares. El primer error, a la frase según nos escogió que vemos ahí, se le agrega, no está, pero se le agrega la idea a quienes conoció previamente. Así que, miren qué interesante, leemos la Biblia
diciendo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, pero entonces metemos ahí, después de la coma, a los que conoció previamente. Pero usted no lo encuentra eso en el texto. Venimos con la idea al texto bíblico. A esto se le llama arminianismo clásico, el más ortodoxo, los que están más agarrados de la escuela. Dios escogió, como dije anteriormente, conociendo la elección libre del hombre, escogiendo en el tiempo a Dios. El hombre va a escoger, por lo tanto Dios desde antes decide escogerlo a él. Básicamente Dios elige al hombre porque el hombre lo elige a Dios. ¿Entiende esa fórmula? Dios elige al hombre porque el hombre decide elegirlo a Dios. Pero otra vez, verso 11, ¿qué me dice? Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No aparece la voluntad del hombre para nada. ¿Qué creen que hubiese dicho Pablo a las personas que hacen esa afirmación? Que, estuviese Pablo acá y le decimos, Pablo, qué interesante lo que dijiste, ¿no? Dios nos escogió debido al previo conocimiento que él tenía de que lo íbamos a elegir. ¿Qué hubiese dicho Pablo a eso? ¿Say what? ¿Qué? Pero, tratemos de tirarnos a Pablo encima. ¿Cómo hubiese respondido a esta manera de interpretar lo que Pablo escribió? Pablo nos hubiese dicho con el ceño fruncido, ¿pero de qué me están hablando? Yo no escribí eso, ¿de dónde sacan semejante cosa? Me pasan otra vez la carta esa que escribí hace 2000 años, porque la verdad, después de tanto tiempo ni me acuerdo. Ya estoy viejo, Y si miramos ahí, nos estaría diciendo, pero muchacho, ¿a dónde lees eso? Porque yo no lo puse, ni siquiera me subí a la cabeza. No, bueno, pero nosotros pensamos que quisiste decir, ¿qué interesa lo que tú pensaste? Pero, lee la carta que te mandé, hombre, el email. Pero sin embargo, así es como nosotros abordamos a Pablo. Le metemos palabras que Pablo no dijo. Venimos con ideas preconcebidas. Asumimos algo. Y entonces lo que hacemos es, a esto en la interpretación le llamamos inségesis. Es decir, de meterle al texto una idea foránea. Cuando hablamos de exégesis, quiere decir extraer del texto, no meterle al texto una idea. Bueno, pero hay personas que hacen eso. Le metemos una idea de más, foránea, al texto, una preconcepción. Y entonces le hacemos decir al texto algo que realmente no dice. Ellicott, que es uno de los intérpretes de esta frase, hace la conclusión de que la frase "nos escogió" es una frase verbal. Pero en realidad, y ya lo dije, no se trata de una frase verbal, sino de un participio. Y un participio, este participio está subordinado, otra vez, perdonen la tecnicidad, pero si queremos interpretar bien lo que dice Pablo, no podemos escaparle a esto. Justamente porque no tomamos nota del sentido semántico de la palabra, es que llegamos a una interpretación equivocada. Cuando hablamos de un participio en el idioma, depende de un verbo. El verbo es lo que le da la orientación de cómo se debe entender el participio, gramaticalmente hablando. Y ese participio que aparece allí en el verso 4, según "nos escogió", depende del verbo asumido en el verso 3 cuando dice "bendito sea Dios". Ese sea, ya les expliqué la vez pasada que no es un verbo, no aparece en el original. Pablo dice originalmente "bendito el Dios y Padre". Nosotros lo leemos y a veces lo interpretamos como un verbo y es que la persona es el que bendice a Dios. Pero Pablo no está diciendo que él bendice a Dios, sino que Dios es bendito. Se aplica el verbo "es" para darle sentido a la idea. Aunque nosotros en español no tenemos problema, en otros idiomas sí, pero cuando leemos "bendito el Dios y Padre" lo entendemos perfectamente. En el original no aparece el verbo. Es un verbo asumido. Y lo que está diciendo Pablo es que Dios es un Dios bendito y por eso ese Dios que es bendito por naturaleza nos bendice a nosotros
como dice en el verso 3. Así que el participio que aparece en el verso 4 es dependiente de ese verbo asumido en el versículo 3. Es como diciendo, Dios bendito habiéndonos escogido. Agarra más o menos la idea. Así que Ellicott comete un error al interpretar el escoger como un verbo. No, señor, es un participio dependiente del acto del carácter de Dios. Dios escoge porque es un Dios de bendición. Y entonces lo que aborda es esta elección como un acto de bendición, parte de las bendiciones espirituales o en las realidades espirituales que menciona en el versículo número 3. La idea que da ese participio es Dios siendo bendito, parafraseo la idea, habiéndonos escogidos por sí mismo, tomando nota también de la voz media. Así que, ¿se dan cuenta cómo va cambiando entonces la idea del texto cuando lo miramos de la forma correcta? La otra cosa es que Pablo no insinúa la idea de que la elección divina depende del resultado de un previo conocimiento de lo que harán las criaturas que todavía no existen. Insisto, dice desde antes de la fundación del mundo, sino que se trata de una elección basada en el carácter bendito de Dios. Dios entonces nos escogió porque Dios es bueno, porque Dios es bendito, un Dios que bendice, y nos bendijo con la elección. Y a su vez, que es la idea puntual que quiere darnos el apóstol San Pablo, es que Dios nos bendijo habiéndonos elegido desde antes de la fundación del mundo. Ese es el punto que quiere expresar este hombre. Otro error. Para resolver el asunto, se asume que la elección no es de individuos sino corporativa. Ese es un argumento muy popular. Esta es la postura del arminianismo progresista o progresivo, algo por el estilo. Siempre se trata de compartimentalizar ahora las tendencias teológicas. Y esto otra vez, para no marearlo, estoy dando estos conceptos. En otras palabras, lo que dicen es, Dios no escogió personas. Dios lo que escogió, según Pablo, acá es un pueblo. O la iglesia. No eligió a individuos, usted, yo y cualquier persona. Escogió un grupo. Dios escogió a una gente. La persona es salva cuando pasa a pertenecer a ese pueblo o a esa iglesia. ¿Saben una cosa? Eso es catolicismo. A lo mejor algunos protestantes no lo saben, pero eso es lo que enseña el catolicismo. Uno de los sacramentos, el primero, es que usted tiene que bautizarse para pasar a ser un miembro del cuerpo, que es la iglesia. Yo sé que esto les va a sorprender a algunos, pero es catolicismo. Se jactan hablan en pestes contra el Papa, contra el magisterio y qué sé yo, este grupo evangélico, y sin embargo están haciendo catolicismo. ¿En qué quedamos? Otra vez un doble estándar. No se tiene claro qué doctrina estamos abrazando. Bueno, cuando nosotros decimos que una persona es salva cuando viene a formar parte de un pueblo, entonces estamos promoviendo eso, la idea del primer sacramento del catolicismo. Y otra vez no me estoy tirando contra los católicos, cada uno cree lo que quiere. Es decir, que usted no es salvo hasta que no forma parte del pueblo. Bueno, ¿se da cuenta usted hasta dónde, los líos que nos metemos por creer de esa manera? Yo podría disertar mucho sobre el tema, pero no me quiero extender. Para resumir y no complicar las cosas, lo presento de esta forma. Otra vez, tecnicidad, observe bien. Cuando nosotros leemos ahí, mire su Biblia, según nos, y subrayo eso, nos escogió, demanda una de dos preguntas. Una es, ¿qué escogió? O, ¿a quién escogió?
No hay vuelta que darle. Repito, cuando usted lee según nos escogió, hacemos la pregunta, ¿qué escogió? ¿O quién escogió? Bueno, macanudo. Si nosotros hablamos de elección corporativa, es decir, un pueblo, la iglesia, la pregunta adecuada a esa afirmación es ¿qué escogió Dios? Y entonces la respuesta es un pueblo. La iglesia. ¿Se dan cuenta cómo va la cosa? Así que miramos el texto y la respuesta sería, sin ninguna duda, eso. Y lo que vamos a anteceder es el artículo, la iglesia, el pueblo, sea definido o indefinido, un pueblo, una iglesia o un grupo, lo que sea. Así que tenemos que anteceder para que la respuesta sea ¿qué escogió? Escogió un pueblo, el pueblo, una iglesia, la iglesia. Me da más o menos para que se den una idea. Así que esa es la forma en que tendríamos que armar la frase. Pero resulta que no es eso lo que dice el escritor. De ser corporativo, la iglesia, el pueblo o lo que sea, entonces hubiese dicho el texto, o debería decir, si es que habla con propiedades, según escogió para que sea la iglesia o para que sea el pueblo, santa o santo y sin mancha, en cualquiera de los casos. Repito, si es corporativa y se trata de un pueblo, para que sea el pueblo, entre paréntesis, santo y sin mancha. Y si es la iglesia, para que sea, entre paréntesis, la iglesia, santa y sin mancha. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que escogió el pueblo, un pueblo, la iglesia, para que ella sea o él sea santo y sin mancha? Sin embargo, Pablo usa el pronombre personal, hermano querido, en tercera persona y en plural. Dice nosotros. Otra vez, mira bien el texto, según nos. Eso es el diminutivo del pronombre nosotros. En griego aparece aislado. Acá nosotros cuando vemos nos, está bien porque la palabra en griego, el pronombre jamás, aparece separado. Está haciendo énfasis de personas, no un cuerpo. Usted no utiliza el pronombre personal para referirse a una cosa. Entonces, la pregunta no es ¿qué es un pueblo, el pueblo, la iglesia? Sino ¿quién es? Nosotros. No hay otra manera de encarar el texto. No le damos ni 5 de la hora al estudio exegético del texto original. El pronombre habla que no está hablando en forma corporativa, está hablando a individuos que son escogidos. Nosotros. ¿Y quiénes son nosotros? Verso 1, los santos y fieles en Cristo Jesús. Personas. Sin embargo, algunos se obstinan en hablar que Pablo se refiere a un cuerpo, porque no quieren aceptar la elección individual, porque es un invento de Calvino. Cuando dice en el verso 5, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, pronombre separado. Otra vez, ¿a quiénes predestinó? No, ¿qué predestinó? ¿A quiénes? A nosotros, personas. En el verso 7, cuando dice tenemos, ¿qué es mos? Otra vez está ligado a la palabra el pronombre personal. Nosotros tenemos redención. No responde a la pregunta ¿qué redimió? Sino ¿a quiénes redimió? A nosotros. Otra vez yo no le estoy trayendo la idea al texto, la estoy sacando del texto. Eso es exégesis. En el verso 13, Dios nos sella, no a un pueblo, sino a cada miembro que viene a formar parte de ese pueblo. Noten que dice, fuisteis sellados, en plural. No, fuiste pueblo sellado, fuisteis. Si ponemos el plural, tendría que decir, selló pueblos. Pero otra vez, no es la forma en que está hablando el apóstol San Pablo, inspirado por el Señor. Estamos haciendo mala exégesis, por el amor de Dios. Y así con el resto de la carta, que me llevaría tiempo, pero usted verá después en su estudio, vaya y analícelo. Tengo que resumir. Tercer error.
la interpretación de que el texto habla de la elección primero del Hijo. Eso es un escándalo. Dios eligió primero al Hijo. Y entonces en el Hijo somos elegidos nosotros. ¿Escuchó alguna vez eso? Dios primero eligió al Hijo. Miren, nosotros en Cristo somos elegidos por vinculación. Eso es lo que nos dicen estas personas. Somos elegidos porque estamos vinculados a Cristo que fue elegido. Mire, ese es uno de los errores teológicos más graves que encuentro yo en esta manera de pensar. Dios eligió al Hijo a ser Hijo. Pero piense, tómese un tiempo de parar y pensar. Dios eligió al Hijo ser Hijo. Quiere decir que antes de ser elegido Hijo, ¿qué era? O nada o no era Hijo. Porque si lo eligió en algún momento, quiere decir que desde ese momento que lo elige pasa a ser hijo. ¿Y antes qué era? Hermano, la Biblia jamás declara semejante disparate. Es un disparate teológico porque atenta contra la esencia misma de la divinidad. Dios es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Las tres personas son 100% totalmente Dios. No que vinieron en algún momento a ser Hijo o Espíritu Santo. No, Señor. Algunos apelan a la interpretación de Jeremy Myers, apelando a pasajes tan raros, honestamente. Voy a mencionar 3 nada más para ver lo mal que manejamos la Biblia. Jeremy Myers utiliza Lucas 9, y perdón, Jeremy Myers, no me estoy agarrando con el Señor, estoy atacando la idea, no el individuo. Por ahí es un tipazo, no lo conozco, pero la idea está mal encarada. Lucas 23:35 se usa como texto, 9:35, dice, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces él estima que ese versículo nos habla de la elección del Hijo. Momento, a ver. Vino una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado. No dice, de ahora en adelante lo adopto mi hijo. Es mi hijo. Está haciendo una declaración, ese es mi hijo. No que de ahora en adelante. Cuando se asume la postura de que en ese momento en que se efectuó el bautismo, Dios escogió al Hijo, aunque muchos no lo sepan, es una de las herejías más antiguas del cristianismo, que se llama adopcionismo. Esto para los que estudian teología, tomen nota porque ya se los voy a tomar eso cuando llegue el momento. Adopcionismo. Que Jesús es un hombre común y corriente y fue adoptado por Dios como hijo en el momento del bautismo. La iglesia tuvo que luchar después de la era apostólica con una de tantas herejías que populaba en aquel entonces en el mundo antiguo. El adopcionismo, Dios adoptando al Hijo. Lucas capítulo 23, verso 35, es otro pasaje que se utiliza para justificar que Dios eligió al Hijo. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, y acá está el meollo del asunto, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios. Pero para un poco, esto no es una afirmación teológica. Mira bien el texto, dice que los gobernantes se burlaban, está hablando de que las personas, está relatando, si no es el texto diciendo Dios escogió al Hijo, no, esta gente burlándose de Jesús decían esto. Si a Dios lo escogió como Hijo, bueno, que lo salve ahora a su Hijo. Eso es lo que decían increpando al Señor. No que era una lección por revelación teológica de que Dios había adoptado al Hijo. Pero ¿cómo lees la Biblia? Por el amor del cielo. Es una barbaridad. Y el pasaje que yo diría podría, aunque está mal, pero podría acercarse más a un pasaje que nos ayude a llegar a esa conclusión, aunque errada de todas maneras, es Primera de Pedro capítulo 2, versos 4 al 6. Dice, acercándoos a él, piedra viva,
desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene las Escrituras: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Allí dicen, bueno, ahí está, ese es un pasaje clave que dice que Dios escogió al Hijo. No, Señor, no dice que escogió al Hijo, dice que escogió al Señor para ser la piedra sobre la cual se construye ese templo, ese pueblo. Algunos son salvos, pasan a ser integrantes del pueblo, y otros tropiezan. Se refiere a la obra que llevó a Jesús. Fue escogido para llevar a cabo la obra, para construir este pueblo, esta iglesia. No que Él es escogido para ser hijo, pero por favor, lee el contexto. No dice fue elegido para ser hijo, sino para ser la base sobre la cual se levanta la iglesia. Si es así que Cristo fue el primero en ser elegido, entonces hubo un momento en la eternidad en que el Hijo no era hijo. Dios lo escogió a ser hijo, es decir, lo adoptó, como dice en el versículo, ¿dónde estamos acá? En el versículo 5, cuando dice, de nosotros, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos. Así que Dios entonces en algún momento decidió también aceptar al Hijo para que llegue a ser santo y sin mancha, según dice en el versículo 3, lo cual entonces significa que antes de ser adoptado no era santo y sin mancha, sino que llegó a serlo cuando vino a ser adoptado hijo, y entonces para ser santo y sin mancha. ¿Se dan cuenta el problema teológico que tenemos acá? Y eso por tocar la punta del iceberg, Si nos metimos más adentro, nos metemos en un laberinto cuando analizamos este asunto. Los escogidos que menciona el apóstol Pablo fueron bendecidos con las bendiciones enlistadas en el versículo 3 en adelante. Ninguna de esas bendiciones son aplicadas a Cristo. Al contrario, nosotros disfrutamos de esas bendiciones por causa de Cristo. Es en Cristo, dice este hombre. En el verso 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Sin Cristo estamos sonados. No podemos disfrutar de las bendiciones. Myers comenta lo siguiente, textualmente: la mayoría enseña que la elección y la adopción de Dios tienen que ver con decidir qué pecador no salvo Dios desea para sí. Pero, dice este hombre, inmediatamente percibimos el problema con esto. ¿Por qué? Y ahora ponga atención a esto. Porque Cristo es el primer escogido. Noten cómo ahora trae la idea. Va bien, pero resulta que cuando va a hacer la afirmación va a traer una idea de afuera. Él ya tiene la idea de que Cristo fue elegido y entonces teje su conclusión. Cristo es el primer escogido y Él no fue un pecador no salvo, es decir, como nosotros. Sea que fuere verdad o que no, que Dios haya escogido para salvar. Miren cómo se zafa de alinearse con los arminianos o con los calvinistas. Dice, sea lo que fuere, la conclusión que sea, ¿no? Le hace la gambeta al asunto, pero queda agarrado, cae como un chorlito. Porque dice, elegidos para salvar a algunos. No fue un pecador no salvo. Sea que fuere verdad o no, que Dios haya escogido para salvar a algunos pecadores no salvos, vemos ya que, por lo menos, con Jesús, la elección de Dios, y miren la conclusión, la elección de Dios no siempre es de pecadores no salvos para salvación. La primera opción de Dios fue Cristo. Esto es lo que me llama la atención. Miren el error, cómo lo lleva a una conclusión desastrosa. Repito, vemos que por lo menos con Jesús, la elección de Dios no siempre es de pecadores no salvos. Quiere decir que la elección puede ser que sea de personas no pecadoras.
Siempre dice, no siempre la elección de Dios es de pecadores no salvos. Pero el error teológico me pone los pelos de punta. Deshonra a Dios, es un disparate. Quiere decir entonces que hay personas salvas que no pecaron y Dios las elige. Y entonces el verso 7, cuando habla de redención, ¿para qué sirve eso? Está todo mal planteado. Y muchos continúan aferrándose a uno o a todos esos errores. Porque la elección la inventó Calvino. 3 errores. Dios eligió conociendo de antemano la elección libre que los hombres harán de Cristo en el tiempo. Segundo, Dios escogió un pueblo, no individuos. Dígame una cosa. ¿Cuántos son del Salvador acá? A ver, levanten la mano. Acá tenemos varios, del Salvador. Dígame una cosa. Cuando usted dice, yo soy del pueblo salvadoreño, no implica que usted como individuo es parte del pueblo. ¿Cómo usted entiende? Agarré salvadoreños porque, qué sé yo, no sé, no podría haber agarrado mexicano o cualquier otro. Pero ni sé por qué me salió. ¿Será por El Salvador? Pero escúcheme una cosa, si usted está hablando de un pueblo, ¿qué es lo que forma un pueblo? Individuos. El pueblo es la suma de individuos. 1, 2, 3, 4, formamos un pueblo. El pueblo salvadoreño. ¿Me quiere decir cómo usted entiende el concepto de pueblo sacando de la ecuación la idea de individuos? Cuando miramos en el Antiguo Testamento, Dios escogió a Noé, Abraham, Jacob, ¿cómo se llama? Israel. Son personas, son individuos. Y cada vez que habla del pueblo de Israel y habla de los, si hablamos de los que se preservó el Señor, el remanente, ¿qué es el remanente? Individuos, personas. La iglesia, ¿cómo nosotros somos de la iglesia? Porque somos piedras vivas, individuales, que formamos parte de la iglesia. Así que cuando hablamos de la iglesia, de pueblo, estamos hablando por implicancia, estamos hablando de individuos. Pero está esta idea de que separamos el concepto de individuo y pueblo, son 2 cosas diferentes. Pero el concepto pueblo implica individuos que lo forman. Si usted resaca de la ecuación al individuo, no tiene pueblo, no hay nada. Hágasela entender a la gente, Dios escogió un pueblo, no individuos. La tercera error, y ya tengo que ir cerrando un poco, ¿no? Dios nos escogió en Cristo el primer elegido. Ya indiqué que esto es una herejía, el adopcionismo. La doctrina de la elección, mi querido hermano, es la doctrina que abrazó el apóstol San Pablo. No, Calvino también, por supuesto, pero Pablo era el hombre que recibió del Señor por revelación esta doctrina. Si usted la quiere creer o la quiere rechazar, ya es asunto suyo. No es un problema con la Escritura. No, el problema es suyo. Usted tiene un prejuicio y tiene que resolverlo porque está agarrando mal las Escrituras. Ahora, ¿qué nos dice realmente el apóstol Pablo en estos versos que son determinantes en nuestro andar cristiano? ¿Qué es lo que, no lo que interpretan algunos, qué es lo que dice Pablo que determina nuestro andar en sabiduría? Rápidamente, pasamos revista. Verso 3, ¿de dónde provienen nuestras bendiciones? El andar está determinado por la fuente de donde provienen nuestras bendiciones. Dios nos bendijo con toda bendición. Segundo, el plan de la salvación se planeó desde antes del comienzo de todas las cosas. Dice allí, desde antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió habiendo sido predestinados, dice el verso, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pablo nos subraya, primero, lo que Dios hizo. ¿Qué hizo Dios? Nos escogió. Y otra pregunta ligada a esa es, pero ¿por qué nos escogió? Bueno, porque Dios es un Dios bendito que bendice
a quien no merece la bendición, pero Dios de todas maneras bendice. Y número 2, porque fue su plan maestro, su plan eterno, fue un acto de su voluntad, no tiene nada que ver con la voluntad del hombre. Tu voluntad o la voluntad mía, es la sola voluntad de Dios. Así que eso es por qué nos escogió. Segundo, ¿para qué nos escogió Dios? Bueno, en cuanto a nosotros, dice el verso 4, para que tú y yo seamos santos y sin mancha. Y en cuanto a Dios se refiere, dice que nos eligió para alabanza de su gloria. Verso 6 en la primera parte. Pablo lo dice. No estoy trayendo la idea al texto, se la estoy sacando al texto. ¿Qué lo motivó a Dios a hacer esto? Verso 5, en amor. Acá hay un debate entre si esa pequeña frase en amor la debemos incluir al final del versículo 4 o al principio del versículo 5. Bueno, miren, ante todo tengo un problema con eso porque en el griego no aparecen los números, no está separado verso 4 y verso 5. Recuerden que es toda una oración. Y usted cuando escribe oraciones no pone, bueno, esta parte es el verso 1 de la oración que te estoy haciendo, esta parte es la número 2. No, lo hacemos para ayudarnos los traductores a poder leer las escrituras y estudiarlas. Pero originalmente nadie escribe con números. Estos son cartas, así que va todo corrido. Pienso yo, esta es mi opinión personal, que la frase en amor es el eje donde se mueven las dos ideas. Es decir, en amor nos escogió Dios y en amor nos predestinó Dios. Así que pienso yo, esto yo sé que está sujeto a debate, pero no veo otra manera de encarar el asunto. Esto de fraccionar la idea me parece raro. El amor es lo que mueve el corazón de Dios a hacer todo lo que hace. ¿No es cierto? Así que pienso yo que esta frase está más ligada a eso, a unir las dos ideas. Es el amor de Dios lo que lo motiva a escogernos y a adoptarnos. A ver, nosotros, diría el texto, si lo leemos como le estoy planteando, es Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, habiéndonos escogidos desde antes de la fundación del mundo en amor o movido por el amor. Así que somos un pueblo escogido por amor, no porque yo lo amé a Él. Si nos vamos a Juan escribe 3 cartas, aparte del Evangelio, y en la primera carta Juan dice esto de una manera más clara, más precisa, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Noten qué interesante, porque no dice, bueno, a ver, Dios empezó a amarnos cuando nosotros supo de que lo vamos a amar a Él primero. Pero esto es una cosa increíble. Si yo digo que Dios me escogió porque Él supo que lo voy a escoger, entonces implica el amor. Si yo elijo a Dios, yo lo amo primero y entonces Dios ejercita el amor hacia mí. No está diciendo Juan, que Dios nos amó primero y por eso nosotros le amamos a Él. No hay vuelta que darle al asunto. Dios planeó todo este asunto y no en base a lo que haremos nosotros, sino en base a lo que Él decidió y todo eso para su bendita gloria, que lo exalta y eso nos lleva a adorarlo. Esa es la base del por qué nosotros, tú y yo, creyentes, debemos andar como sabios y no como necios. Porque Dios planeó la elección de tu vida para que seas y andes de esa manera, para andar como es digno, como hijos de Dios en el presente. Y todo esto otra vez en Cristo. Versículo 3, dice este hombre, noten el final del verso 3, dice en Cristo, y en el verso 4 dice, según nos escogió en Él, y otra vez ese pronombre nos lleva al antecedente que es en Cristo. Tú no puedes disfrutar las bendiciones de Dios fuera de Cristo. Tú no puedes caminar como cristiano fuera de Cristo. Es a través de Cristo. Es el venir a los pies de esa bendita cruz y aceptar la obra que Cristo hizo por ti.
que ya la veremos, es la redención de nuestros pecados que nosotros pasamos ahora por ese acto individual, personal, de aceptar esa bendita salvación que el Señor nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo, dando la vida por ti y por mí, que nosotros ahora somos parte de la familia celestial y empezamos a andar. La base de nuestro andar cristiano es eso, que hayas sido elegido en Cristo Jesús, a través de la obra del Señor Jesucristo. Pablo dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, porque Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo para que andes de una forma digna. Eso es lo que glorifica a Dios, los planes de Dios que incluyen tu andar cada día, no solamente este año 23, sino el resto de tu vida y para su gloria, su bendita gloria. La próxima semana vamos a hablar acerca de la predestinación. Padre, gracias te damos. Es un pasaje que es tan difícil para nosotros los hombres. En realidad no es difícil, es que nuestra necedad, nuestra dureza de corazón y de mente, empañada por las ideas que ya traemos metidas dentro nuestro, nos hacen un poco difícil de penetrar en la mente de Dios a través de estos versículos. Gracias, Señor, por habernos elegido para salvación, para ser parte de tu plan soberano. Y gracias por habernos elegido para andar como sabios, de andar de una manera diferente que dignifica tu nombre, Señor. Y todo esto hecho para tu gloria. Gracias. Ayúdanos a caminar, como dice Pablo, sabiamente, porque la base de ese andar es la elección divina. Oramos con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.